Una mujer embarazada le dio un ventón a un hombre herido después de ser abandonada por su esposo y lo llevó al hospital. Al despertar al día siguiente, se sorprendió al ver una fila de autos negros estacionados frente a su casa, ya que la mañana había sido ajetreada en el taller mecánico de San Miguel de Allende y Margarita, donde una joven mecánica estaba a toda marcha bajo el capó de un coche, completamente absorta en su trabajo. Apenas notó la aproximación de un colega. «Hola Margarita, ¿ya estás aquí temprano para trabajar en el automóvil?». Él preguntó, «¿Qué pasó? ¿Necesitas ayuda?». Se enderezó, se secó el sudor de la frente y se animó. «Hola Diego, ya terminé, gracias. Había un problema con la ignición, pero cambié las bujías y ahora funciona correctamente. Me lavarme las manos y tomarme un café. Si quieres algunas de las tortillas que hice anoche». Ella estaba con la nariz sucia de aceite y sostenía un trapo y un destornillador. Diego elogió con una sonrisa. «Ah, Margarita, eres fantástica. Arreglas autos, haces tortillas y aún eres hermosa. Si tu novio apuesto no sabe la suerte que tiene una chica inteligente como tú, lástima que estoy casado». Mientras tomaba un sorbo de café caliente, Margarita suspiró. «Oh, hombres, todos son iguales». Margarita creció en el campo cuidada por su abuelo después de perder a su madre muy joven. El abuelo le enseñó todo sobre coches. Margarita se despidió de Diego y partió silbando una melodía simple. Le encantaba ser mecánica. A pesar de los desafíos, disfrutaba del día a día en el taller, las historias de los clientes y las novedades que siempre aparecían. Apenas terminó de hablar, estacionaron un coche y tuvo que atender a otro cliente. Un día Margarita le dijo a Jorge, «Tu sonrisa es como un rayo de sol en esta cafetería», dijo Margarita mientras traía un café con leche. «Gracias. Siempre es agradable verte por aquí con un gesto tan dulce, Jorge». Un miércoles, Jorge apareció con un ramo de margarita rosa y la entregó a Margarita con una sonrisa encantadora. «Margaritas en mi nombre, Margaret. Estas flores y tú son hermosas, y yo también». El corazón de Margarita se aceleró cuando pensé que podría ir a una exposición de arte contigo porque tenía 2 entradas exclusivas. «Me encantaría ir contigo, Jorge, porque nunca había visto nada antes». Así comenzó el noviazgo. Después del trabajo y sus visitas a la cafetería, Jorge la acompañaba hasta su casa y se encontraba con ella. Se volvieron aún más comunes y abundantes en risas y conversaciones profundas. Margarita se ve cada vez más comprometida con él, imaginando un futuro juntos, pero la vida tenía otros planes. Después de unos meses de matrimonio, Margarita se enteró de que estaba embarazada de gemelos. Con el corazón apretado y una mezcla de alegría y miedo, decidió contarle a Jorge esa misma noche. Con los ojos llenos de expectativa, Margarita reveló a Jorge que estaba embarazada de gemelos. Jorge quedó sorprendido y dudó si estaba embarazada o no, pero de 2, eso era lo esperado. Jorge parecía perdido en sus pensamientos y preguntó si eran nuestros hijos. Margarita respondió con un brillo de esperanza en sus ojos, que deberíamos casarnos pronto, antes de que la gente comience a hablar. Él no sabía qué decir. «Es temprano, Margarita, y debo pensar que desde ese día, Jorge se convirtió en una sombra del hombre que Margarita conocía. Dejó de visitar la cafetería y sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta». La bomba llegó cuando Margarita se sintió abandonada y confundida. Una amiga de Margarita llegó con noticias perturbadoras. «Margaret, lo siento, pero ayer vi a Jorge en un restaurante con otra mujer riendo y tomados de la mano». «No puede ser», susurró Margarita con incredulidad. Aunque Jorge no lo haría conmigo, la incertidumbre ya estaba arraigada. Margarita optó por acompañar a Jorge para descubrir la verdad por su cuenta. Y de repente, él salía de un edificio refinado junto a una mujer elegante y desconocida. En el acto, Margarita se enfrentó a ellos con emoción, diciendo, «Jorge, ¿cómo pudiste traicionarme? Estoy embarazada y tengo 2 bebés en mi vientre». Margarita puede explicar que Jorge, asustado, intentó calmarla. «Olivia es mi prometida, y mis padres decidieron que somos familia». «Es difícil tener una prometida». Margarita estaba sorprendida. «¿Y nuestros descendientes?». Jorge miró hacia otro lado. «Quizás deberías resolverlo si no soy tu esposo y dejar de crear conflictos». Antes de que Margarita pudiera responder, una mujer rubia y alta se acercó y la interrumpió. «John, ¿quién es esta persona que desea?». Mientras lágrimas caían por los ojos de Margarita mientras discutían, ella corrió de ese lugar lo más rápido que pudo y se dio cuenta de que Jorge no era el hombre que pensaba ahora.
Ella estaba sola frente a un futuro incierto, pero estaba decidida a ser fuerte por sus gemelos. Después del enfrentamiento con Jorge, Margarita se sintió derrotada y humillada, y su prometida parecía una pesadilla. No pudo aceptar una realidad demasiado cruel para ser verdadera. Margarita regresó al trabajo esa semana, consumida por la tristeza y el cansancio en casa. Pasó los días llorando pensando que no podría cumplir con lo que Jorge sugirió. ¿Cómo puedo eliminar a mi hijo? Me preocupaba por su futuro y no sabía cómo afrontar todo esto sola. En ese momento, su mejor amiga, Mary, llamó a su puerta preocupada. «¿Tú estás bien, Margarita? Necesito una solución. Mi hijo está muy enfermo, al consulte el estado de Margarita». María quedó asombrada. Entre sollozos, Margarita le contó todo a Jorge sobre su embarazo y el doloroso encuentro. María prestó atención. Es terrible negar con la cabeza en desaprobación. ¿Qué estás haciendo ahora, Margarita? Creo que ella estaba desolada y no sabía cómo responder. Me despidieron del café. Quizás debería volver al campo. Solo quiero ocultar cómo sobrevivir. María reflexionó. Mira, Margarita, no es la solución. Has aprendido mucho. Sobre autos con tu abuelo, ¿por qué no intentas trabajar en un taller mecánico? Están buscando empleados y me encantaría ser la única mujer allí. No menciones que estás embarazada. Ahora está bien. Menos gemelos. Margarita secó las lágrimas y miró a María con admiración y gratitud. ¿Crees que podría hacerlo? Siempre he reparado los autos de todos mis amigos, por supuesto, dijo. Mary, ven conmigo mañana, hablaré con Johanna, quien es muy exigente, pero creo que te gustará. Al día siguiente, Margarita se unió a María y fue a la empresa. Al principio, Johanna tenía incertidumbre sobre su habilidad, pero Margarita la sorprendió al saber mucho sobre coches, manejando cualquier modelo y demostrando ser una excelente profesional. «Estás asombroso». Margarita expresó. Johanna finalmente se sintió convencida. «Bienvenido a este equipo». Margarita se sintió revitalizada con su nuevo trabajo, hablando con los clientes y resolviendo sus problemas. Encontró distracción para su dolor y una nueva esperanza para el futuro. María siempre brindó apoyo emocional y ayudó con los preparativos del bebé. «Tienes fuerza. Margarita será una excelente madre». Con la mano en el vientre, Margarita sonrió y dijo, «Lo haré, amiga de mis hijos». Margarita comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida, enfrentando los desafíos con determinación y encontrando fuerza en la solidaridad y la amistad de las personas que se preocupaban por ella. Un día, Margarita estaba a cargo de llevar un automóvil reparado a un cliente que estaba lejos de la ciudad a la empresa de Johanna. A pesar de ser bastante exigente, Margarita creó un entorno de trabajo agradable, principalmente gracias a la camaradería que tenía con sus compañeros de trabajo, como María. María dijo, «Creo que este coche está listo para Margarita». Mientras realizaba los ajustes finales, «Sí está perfecto ahora. Lo llevaré al cliente, que vive un poco lejos, pero será un buen viaje para probar el coche», respondió Margarita limpiándose las manos en un trapo. Condujo por carreteras tranquilas, disfrutando de la sensación de libertad que ofrecía la carretera abierta, pero al acercarse al destino, notó que el tiempo cambiaba y se formaban nubes oscuras en el horizonte. Margarita estaba casi llegando cuando de repente, un hombre tambaleante surgió al borde de la carretera. El hombre estaba sucio y visiblemente herido, así que detuvo el coche y corrió hacia él. Margarita no dudó en ayudarlo a subir al auto con dificultad. Ayudó al hombre a acomodarse en el asiento del pasajero y condujo al hospital lo más rápido posible. Ella, manteniendo un ojo en la carretera, preguntó, «¿Cómo te llamas?». Al llegar al hospital, el hombre dijo con voz débil que yo estaba en el bosque. «Espero que te recuperes». Margarita explicó rápidamente la situación a los médicos y dejó a Daniel bajo su cuidado. Antes de correr de vuelta al automóvil, Daniel dijo que estaba preocupado por la entrega del automóvil y la reacción de Johanna ante su tardanza. Al final, Margarita tomó un taxi y regresó al taller después de acelerar hacia la casa del propietario del automóvil, encontrando a Johanna impaciente por saber dónde estabas. Margarita exclamó que no era hora de entregar el automóvil. Johanna está descontenta. «Lo siento, Johanna, pero encontré a un hombre herido en la carretera y tuve que llevarlo al hospital porque era una emergencia», dijo Margarita, esperando que Johanna entendiera qué irresponsabilidad. Johanna, visiblemente molesta, exclamó, «Margarita, desperdiciaste combustible para ignorar a un cliente y además perdiste tiempo ayudando a extraños».
Eso nos cuesta la fidelidad de un cliente importante. Margarita se defendió mientras luchaba por contener las lágrimas. Joanna, ¿por qué eres tan estricta? El cliente me dijo que no iba a usar el coche hoy, pero cuando lo entregué, el hombre que estaba en la carretera no podía simplemente dejarlo allí. Joanna, aún enojada, respondió: vas a tener que pagar por esta buena acción. El motor de tu salario y olvida cualquier bonificación. Este mes, soy tu líder, no tu amiga decepcionada y frustrada. Margarita reflexionó. Esto es lo que recibo cuando intento ayudar. Hago algo bueno y recibo un castigo. Joanna está agotada de manera implacable y apenas pudo terminar su turno y fue directamente a casa. A la mañana siguiente, fue despertada por fuertes golpes en la puerta y al abrir, encontró a 3 hombres bien vestidos, uno de los cuales, el más importante, entró sin esperar invitación. Hola, debe ser Margarita. Salvaste a mi hijo ayer y estoy muy agradecido. Él colocó un sobre con dinero en la mesa y dijo: aquí hay una forma de agradecer. Margarita, sorprendida y sin comprender cómo aquel hombre la encontró, intentó rechazarlo. No es necesario, simplemente hice lo que pensé que era correcto, estaba muy herida. Pero el hombre respondió que, aunque parecía incómodo, logró escapar y estaba tratando de regresar a casa, pero en el camino dijo algo. Necesito saber lo que te dijo. Margarita negó con la cabeza, apenas podía hablar y solo mencionó su nombre. Daniel sonrió suavemente. Te agradezco una vez más por aceptar el dinero como una forma de compensación por los problemas que tuvo con tu jefa. Después de que los hombres se retiren, Margarita miró la fila de autos lujosos afuera y pensó que algo no estaba bien. No tiene sentido por qué estaba tan interesado en lo que Daniel dijo, porque sabía sobre mi situación con Joanna y le envié flores al día siguiente. Margarita fue al hospital, pero no pudo entrar porque no puedo. Solo quiero saber cómo está preguntando, confundida y cada vez más determinada a desentrañar el misterio. Quiero hablar con él muy rápido, suplicó. En la recepción del hospital, un hombre que parecía irritado se acercó a Margarita con un tono autoritario y le dijo: lo siento, señora, pero el paciente Daniel Torres está en estado crítico y ha sido colocado en coma inducido. Está en el área de cuidados intensivos y no podemos permitir visitas debido a problemas de seguridad y salud del paciente. Margarita quedó desconcertada y enojada. ¿Pero cómo fue posible que solo estuviera herido y entrar en coma de repente? No estoy autorizado a hablar de los detalles del paciente con personas que no lo conocen. Su padre está al tanto de todo y está gestionando la situación. El señor respondió con impaciencia y tristeza. Lucía abordó a Margarita cuando decidió salir del hospital. Lucía habló rápidamente cuando la recepcionista ingresó a una sala vacía. No es como dicen que eres la novia del chico. Él no está realmente en coma y lo están manteniendo sedado. No sé por qué el hombre que dice ser su padre pagó una gran suma al jefe del hospital. Daniel debería estar bien ahora, pero lo están manteniendo aquí contra su voluntad. Por favor, no digas que fui yo quien te lo contó o perderé mi trabajo, susurró Lucía, claramente asustada. Margarita apenas podía procesar la información. Pensó que tenía que hacer algo porque no podía dejar a Daniel aquí. Esa noche, Margarita, con su sentido de la justicia, gritando incluso con 2 bebés en su vientre, durmió muy poco porque pensó en lo que debía hacer a la mañana siguiente y decidió que tenía que salvar a Daniel. Sin embargo, llamar a la policía puede ser peligroso. Si ese hombre realmente tiene tanto poder, entonces recordó a Lucía y decidió buscarla de nuevo. Consiguió el número de la recepción del hospital y acordaron un encuentro discreto en un café. Lucía llegó aprensiva sin entender cómo podría ayudar. Luces, siento que es arriesgado, pero necesito tu ayuda para sacar a Daniel del hospital. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola. ¿Podrías ayudarme a llevarlo fuera sin ser observado?, preguntó Margarita. Lucía miró nerviosamente a su alrededor antes de responder con urgencia en su voz. Es muy peligroso, pero siento que es lo correcto. Debemos pensar en algún tipo de plan. Necesitaremos ser rápidos y cuidadosos. Mientras pensaba en sus propios problemas, Margarita sintió que vamos a hacerlo. Es la única oportunidad de Daniel. Lucía preguntó con voz temblorosa qué haremos con él, porque temía la represalia porque sentía que tenía que hacerlo por él. Margarita blanca. Mirando a Lucía con empatía, respondió que sabía que Lucía estaba en una situación terrible. Lo llevaré a mi casa porque no hay otra opción. Esto es un gran riesgo por alguien que ni siquiera conoces, cuestionó. Cuando despierte, tal vez pueda decirnos más sobre lo que sucedió. Su voz era claramente preocupada.
Es un riesgo que tengo que correr, tengo que seguir mi corazón. No puedo explicarlo, no puedo dejarlo allí, lo expulsaremos. El jueves por la noche tomó una decisión. En los días previos a la acción, Margarita sintió el peso de su decisión y apenas podía concentrarse en el trabajo. La idea de rescatar a Daniel la dejaba ansiosa y temerosa. Margarita pensaba en qué hacer si algo sale mal y no despierta, pero sabía que había ido demasiado lejos para retroceder en la noche planeada con el corazón latiendo fuerte. Al llegar a la unidad crítica, Margarita se puso la bata que Lucía había proporcionado y condujo hasta el hospital. Lucía ya estaba allí esperando con una camilla juntas. Movieron cuidadosamente a Daniel cubriéndolo con una sábana, mientras que en el pasillo estaba silencioso y Margarita rezaba para que nadie las viera. Al regresar a casa, Margarita llamó a su mejor amiga y vecina, María, para solicitarle ayuda. «María, necesito tu ayuda de inmediato». María apareció sorprendida y ayudó a llevar a Daniel adentro. «¿Qué estás haciendo, Margarita? Estás loca por este hombre. No puedo explicarlo ahora, María. Solo necesito que confíes en mí», suplicó Margarita. María ayudó a llevar a Daniel adentro y lo puso en el sofá de Margarita. «Pero no me involucres más en esto. Tengo una familia que cuidar, lo entiendo. Gracias por tu ayuda. Eres una excelente amiga», agradezco a Margarita. Margarita sabía que las horas venideras serían cruciales y esperaba que Daniel despertara para revelar la verdad detrás de su misterioso secuestro y quizás comprender mejor. Ella verificó que él estaba respirando normalmente y con un suspiro de alivio cayó a su lado, vencida por el cansancio, porque su corazón la llevó a hacer todo esto. Mientras pensaba, lágrimas de preocupación corrían por su rostro. «Dios mío, qué situación peligrosa en la que me he metido. Si ese hombre me encuentra y Daniel está solo, ¿qué pasará conmigo? Mi vida se parece cada minuto a una película de suspenso, pero al menos pude salvar una vida, y mis hijos estarán orgullosos de mí al día siguiente». Daniel comenzó a recuperar la conciencia, parpadeó confundido y miró a su alrededor intentando ubicarse donde estaba. «Sí, soy yo», respondió Margarita con una sonrisa suave. «Pero tenemos mucho de qué hablar y no te imaginas la situación en la que estamos ahora». Le contó a Daniel sobre el hombre que decía ser su padre, cómo lo estaban manteniendo sedado en el hospital, así como sobre sí misma, incluido su embarazo y los gemelos. Daniel prestó atención. Cuando Margarita terminó, absorbió atentamente cada palabra. Dan comenzó a contar su propia historia. «Él no es mi padre, y mis verdaderos padres eran muy ricos. Mi padre, quien tenía una fábrica de automóviles, y mi madre, quien trabajaba como administradora, fallecieron cuando yo era muy joven. Este señor que mencionaste se ocupó de mí y de mi negocio como tutor, pero siempre fue distante. Nunca mostró afecto y me mandó a estudiar al extranjero. Cuando regresé, comenzó a amenazarme después de descubrir el testamento de mi padre, dejándome todo fando, y comenzó a Margarita, estaba asustada por la revelación y parecía que fue demasiado lejos. Luego respondió que era él quien estaba huyendo en la carretera y quería impedir que accedas a tu herencia. Daniel, tengo que encontrar ese testamento. Fernando no puede continuar aprovechando las circunstancias. Dado el grave estado de las cosas, Margarita decidió que tenía que tomar medidas, como ir a la policía y encontrar el testamento y exponerlo a Fernando. No sé por qué, pero si estuviera en tu lugar, querría que alguien me ayudara. Cuenta conmigo. Estoy contigo. Daniel. Daniel se sorprendió por la belleza y la fuerza de esta mujer, quien fue muy amable con él. A pesar de lidiar con las consecuencias del secuestro reciente, fue a la fiscalía con Margarita para compartir sus sospechas sobre Fernando, su ex. Allí, Daniel dijo con una expresión de desaliento que Fernando siempre estaba cerca, pero ahora veo que era solo para controlar su vida. Al recibirlos por el detective encargado del caso, se comprometió a investigar a fondo. Consciente de la gravedad de la situación, Margarita se mantuvo al lado de Daniel y ofreció su apoyo. Durante la investigación, el detective reveló la verdad sobre la muerte de los padres biológicos de Daniel y le reveló que Fernando estaba involucrado en el crimen y planeó el asesinato de sus padres, dijo el detective. La revelación sorprendió a Daniel. «No puedo creer que haya llegado tan lejos», dijo con Margarita a su lado para consolarlo. Daniel y Margarita pasaron por momentos difíciles enfrentándose a los asociados de Fernando. Margarita se mantuvo firme al lado de Daniel y lo ayudó en cada etapa de la investigación a medida que el detective descubría más sobre la red de cómplices de Fernando y sus acciones.
Después de descubrir que Fernando estaba involucrado en el asesinato de los padres biológicos de Daniel y en una serie de otros crímenes, incluyendo el asesinato de su padre, Daniel se sintió más motivado para buscar justicia y estaba decidido a superar los obstáculos con el apoyo de Margarita y la dedicación del detective. El detective planeó una operación para secuestrar a Daniel. Fernando fue encontrado en una casa aislada en el campo donde creía estar seguro. Durante la noche, la policía rodeó el área para evitar cualquier intento de fuga. Al amanecer, un equipo táctico llegó a la propiedad preparado para un enfrentamiento. Y sorprendentemente, Fernando no se opuso y fue encontrado sentado en su sala de estar. El detective, quien aparentemente estaba esperando a las autoridades, entró en la casa y arrestó a Fernando. Con una expresión de resignación, Fernando simplemente asintió con la cabeza y se levantó para permitir que los oficiales lo esposaran sin resistencia. Sin embargo, eso no trajo paz a Daniel. Debo enfrentarlo. Cuando Daniel se encontró con Fernando en la cárcel, esperaba sentir remordimiento o una petición de perdón, pero fue recibido con arrogancia. Oh, Daniel, ahora que has descubierto todo, estoy un poco sorprendido de que hayas llegado tan lejos. Deberías haber sido más cuidadoso. Fernando dijo con una frialdad que cortaba el corazón. ¿Cómo pudiste destruir a mi familia y aún así actuar como si fueras mi protector? Preguntó Daniel con una voz temblorosa de ira y dolor. Siempre has sido un medio para llegar a un fin, respondió Fernando con desprecio. Daniel, solo eras un peón en mi juego. Desafortunadamente cometí el error de dejarte escapar con vida después de descubrir el testamento de tu padre y pensar que tuve la oportunidad de casarte contigo si no fuera por esa mecánica de quinta que no cuida su propia vida. Fernando, ya estás en la peor situación. No saldrás de esta cárcel mientras yo esté vivo, ni pienses en ofender a este ángel que Dios envió para estar a mi lado y tiene nombre. Daniel se enfureció cuando Margarita dijo. Daniel salió de la visita completamente perturbado, pero un poco más tranquilo, porque Margarita estaba a su lado ofreciéndole apoyo y Consuelo estaba bien. Daniel, ahora eres consciente de la verdad. Daniel tomará la mano de Margarita y pagará por todo lo que ha hecho, dijo Margarita. Daniel se preparó para el largo camino legal por delante. Estaba decidido a buscar justicia por sí mismo y por la memoria de sus padres. Daniel tuvo una historia de traición y dolor, pero también de valentía y búsqueda de la verdad. Finalmente, pudo asumir el mando de la empresa de su padre y frecuentemente visitó a Margarita, fortaleciendo su amistad. Durante una de esas visitas, Daniel mencionó que Margarita estaba pensando en mudarse a un lugar más cómodo y que debería considerar mudarse a un lugar mejor para ella, ya que lo que sentía por ella era mucho más que amistad. Margarita se rió ligeramente en el pequeño apartamento de ella. Daniel, sé que te preocupas, pero me gusta aquí. Es pequeño, pero es mi rincón. Solo pienso en tu comodidad y la de los bebés. Y con tu embarazo avanzando, trabajar como mecánico ya no es una opción segura. Puedo ayudarte financieramente, insistió Daniel, claramente preocupado. La señora Margarita suspiró. Tengo entendido que perderé ese trabajo. A pesar de mis problemas con el líder, era más que un trabajo para mí. Daniel se acercó hablando con cariño, lo entiendo. Pero ahora es momento de pensar en tu salud y en los gemelos. Déjame cuidar de ustedes, dijo Margarita mientras miraba a Daniel con agradecimiento. Daniel, no sé cómo agradecerte. Solo debes agradecer a Margarita. Daniel dijo tomando su mano. Quiero estar a tu lado. Tú salvaste mi vida. Y por cierto, sobre el nacimiento de ellos, me encantaría ser el padrino. La propuesta de Daniel de ser el padrino de los bebés calentó el corazón de Margarita. Sus ojos brillaron con lágrimas de agradecimiento. Ella dijo con la voz entrecortada internamente que sería un honor. Margarita también sentía atracción por Daniel, pero siempre intentaba evitarlo. Daniel es muy amable y atento, pero merece a alguien mejor que yo pensaba. Una tarde después de una consulta prenatal, Margarita se encontró con Lucía, una recepcionista del hospital, quienes decidieron ir a un café para ponerse al día. ¿Te ves tan hermosa embarazada?, Lucía preguntó con curiosidad. Margarita, cuéntame todo cómo está tu vida ahora. Margarita hizo una sonrisa. No lo creerías casi nunca, Lucía. Han pasado muchas cosas. Me siento realizado por haber ayudado a Daniel. Creo que hice lo correcto y yo también. Aquí estoy lidiando con el embarazo y Daniel, el hombre que salvaste. Margarita dudosa confesó que Lucía estaba sorprendida al tomar el control de la empresa familiar y que nosotros nos hemos vuelto muy cercanos. Lucía la apoyó diciendo, eso es maravilloso.
te mereces ser feliz. Margaret. En cuanto a los gemelos, cualquier hombre que te quiera verdaderamente aceptará a ti y a tus hijos. Lucía. Margarita asintió y se sintió un poco más esperanzada de tener algo más con Daniel. Lucía respondió: a veces me siento tan sola en todo esto, pero es bueno tener a alguien con quien hablar. Siempre estaré aquí para ti. Deja que las cosas sucedan naturalmente, pero no tengo dudas de que ese hombre te ama. Mira todo lo que arriesgaste e hiciste por él. Con esas palabras de Lucía, Margarita se sintió fortalecida y lista para enfrentar lo que viniera. Después de ese encuentro, su amistad floreció y ganó a otra amiga del alma. Algún tiempo después, la bolsa de Margarita se rompió y supo que era el momento de que los gemelos vinieran al mundo. Entonces llamó a Lucía para pedir ayuda. Al recibir la llamada de Margarita, Lucía estaba en pleno trabajo de parto y respondió de inmediato: tranquilo, Margarita, voy a arreglar todo, prepárate y espérame. Lucía intentó calmarse por teléfono y luego llamó rápidamente a Daniel. Daniel está despierto, Margarita está dando a luz, vamos allá. Daniel respondió con prontitud. Con urgencia en su voz: voy. ¿Dónde estará en unos minutos? Daniel. Cuando el equipo de emergencia llevó a Margarita al hospital, ella se sintió aliviada y apoyada al verlos cuando llegaron a su apartamento con la ambulancia. Lucía y Daniel se quedaron en el pasillo ansiosos. Daniel estaba preocupado y le preguntaba a Lucía si estará bien, ya que estaba tardando mucho. Lucía intentó calmarlo y calmarlo. Daniel, es normal que tarde un poco, ella está bien y tú estás enamorado de ella, ¿no es así? Sonrojado. Daniel respondió afirmativamente, pero no sabe cómo comportarse. Lucía sonrió con franqueza. Daniel, cuídala, y si realmente lo sientes, díselo a las mujeres, ellas deben escucharlo. Después de un tiempo, una enfermera llegó con una buena noticia. Felicitaciones al padre Margarita, quien ha dado a luz a 2 niños sanos. Está cansada, pero ambos están bien. Daniel se llenó de alegría y alivio. Aunque no soy el padre, me siento feliz como si fuera el padre de 2 niños sanos. Eso es increíble en la sala de partos. A pesar de su cansancio, Margarita sostenía un bebé en cada brazo. En ese momento había decidido que sus nombres eran Rafael y Juan. Lucía ingresó suavemente a la sala de felicitaciones. Margaret Lucía se acercó a su amiga y a los bebés para preguntarles cómo están. Mirando a los dos, Margarita sonrió. Estoy bien cansada pero feliz. Observa, son impecables. Unos días después, Daniel estaba completamente concentrado en Margarita y los gemelos que cambiaron nuestras vidas mientras conducía su elegante automóvil hacia el hospital. En el asiento trasero, los globos de colores flotaban la ala que quería traer a la vida de Margarita en el hospital. Para siempre, murmuraba para sí mismo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Daniel estaba ansioso en el vestíbulo, probando sus palabras. Harina. Con cada paso que escuchaba, su corazón se aceleraba imaginando el momento en que Margarita aparecería. Cuando finalmente la vio, sintió una ola de amor y certeza sabiendo que quería pasar el resto de su vida con ella. Susurraba en voz baja, sosteniendo la caja elegante con el anillo. Al ver la expresión en el rostro de Daniel, Lucía sabía que era un momento especial porque él realmente ama a Margarita. Mientras ayudaba a Margarita a arreglarse, pensó y sonrió anticipando la reacción de Margarita al ver a Daniel esperándola con tanto amor y cuidado. Su corazón se aceleró cuando vio a Daniel, confundida con la pomposidad de la situación, pero solo sonrió. Verás a Margarita. Margarita sintió una mezcla de curiosidad y emoción al acercarse a Daniel. Daniel tomó sus manos y miró a Margarita cuando se acercó. Quiero que seas mi esposa, y mis hijos Rafael y Juan. Daniel dijo que aceptaba casarse conmigo, y lágrimas corrieron por su rostro mientras respondía sí. El momento fue mágico, con aplausos y celebraciones llenando el hospital. Después de que la unión fuera oficializada, se mudaron a vivir juntos y se ocuparon de los niños como una familia unida. Había una decisión tácita entre Daniel y Margarita, entre las risas de los niños y los momentos compartidos en familia. Optaron por no contar a los gemelos sobre Jorge, el padre biológico de Daniel, a pesar de que Jorge no fuera el padre biológico de Rafael, y Juan los amaba como si fueran sus propios hijos. No importa lo que diga el ADN, le decía a Margarita, quien asentía con una sonrisa afectuosa. Sus momentos de incertidumbre y reflexión precedieron a la toma de esta decisión. Margarita se preguntaba en algunas noches si estaban haciendo lo correcto,
y si nos entenderán cuando sean mayores, preguntándole a Daniel con preocupación. Daniel Vargo siempre la tranquilizaba diciendo que cuando llegue el momento explicaremos todo con amor y honestidad, pero ahora lo que necesitan es una familia que los ame y los proteja, sosteniendo firmemente sus manos. Daniel era el padre más maravilloso del mundo para los gemelos. Siempre estaba presente en los partidos de fútbol, en las presentaciones de la escuela y en las noches en las que no podían dormir debido a pesadillas, lo que los hacía sentir seguros y amados. Margarita estaba agradecida por la interacción de Daniel con los niños y sabía que su vida podría haber sido muy diferente sin él. Cada sonrisa y abrazo compartido entre ellos era un recordatorio del amor que los unía. Daniel solía llevar a Margarita y a los niños a exposiciones de arte, pero en una de estas ocasiones se encontró con Jorge, su exnovio, quien la había dejado cuando se enteró de que Daniel había abandonado a Margarita. Con una sonrisa forzada, Margarita se acercó a Jorge, tratando de ocultar su sorpresa y agitación. «Hola, tenemos entradas para la exposición de Diego Rivera. ¿Podrías ayudarnos?» Jorge, que parecía sorprendido, tartamudeaba mientras intentaba concentrarse y apenas podía creer que la frente de Margarita que había conocido años atrás era la misma. «Margarita, eres tú. Te ves diferente», murmuró perdido en su mente. Daniel, que estaba junto a Margarita, notó la incomodidad de Jorge e intervino con determinación. «Señor, no tenemos mucho tiempo. ¿Podría revisar las entradas?» Todavía confundido, Jorge preguntó impulsivamente. Daniel respondió con una mirada fría. «Estos niños son mis hijos. Rafael y Juan son mis hijos, y Margarita intenta mantener la situación bajo control», respondió con calma. «No tengas miedo, Daniel. Considerando que Jorge es un antiguo conocido, no estoy seguro de si me gustaría ver esta exposición». Saliendo del lugar, Daniel y los gemelos buscarán un restaurante cercano. Jorge reflexionó sobre su vida ahora estancada y llena de arrepentimientos, mientras que Margarita se sintió aliviada por no tener más a Jorge en su vida y por haber encontrado a un hombre que la ama, la respeta y nunca la traicionaría como Jorge lo hizo. Todo cambiaría si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero ahora es demasiado tarde, pensó él con tristeza y pérdida. Mientras tanto, Margarita, Daniel y los gemelos disfrutaron de otra experiencia gastronómica que tanto amaban, dejando atrás la exposición y los fantasmas del pasado, y enfocándose en el presente y el futuro brillante que tenían por delante como familia. Los niños crecieron adorando a Daniel como su padre, y Margarita decidió montar una franquicia de talleres para mecánicas mujeres, convirtiéndose en una gran empresaria, y así la familia pudo vivir en la más. Si te gustó esta historia, te invito a dejar un comentario y suscribirte al canal para que podamos continuar publicando historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas esta otra historia maravillosa que ahora está en tu pantalla. Gracias por tu ayuda. Nos vemos pronto.